En este tutorial vamos a hacernos una idea básica de cómo texturizar nuestro XWing. Vamos a utilizar como textura la misma imagen de fondo que teníamos de antes, o hay que decir que no es una buena textura. Luego veremos que el resultado pues, tampoco es tan bueno como podríamos esperar, pero por lo menos por hacernos una idea. Voy a empezar por texturizar uno de los laterales, este mismo. Eso, los otros dos objetos los voy a mandar a otra capa para que no me estorben. Que no se me olvide, voy a entrar en Blender Game y asegurarme de que estoy en GLSL. Me pongo en vista lateral y ahora mismo no estoy viendo nada porque la luz está justo al lado contrario. Y nada, vamos a empezar a texturizar. Vamos a aprovechar que nuestro objeto se parece mucho a la textura para simplificar el proceso. Seleccionamos nuestro objeto, nuevo material, vamos a quitar especularidad y le vamos a añadir una textura. La textura va a ser de tipo imagen y la imagen que vamos a utilizar es nuestro TIE Fighter, exactamente que lo tenemos aquí puesto. Va a decir que lo queremos tipo V. En mi caso ya me ha aparecido así, no debería, pero es que yo ya tengo hecho un unwrap de antes, entonces vamos a ver cómo hacer ese unwrap para que nos salga esa textura. Vamos a partir. Bueno, es que aquí vosotros salga en negro. Vamos a abrir nuestro editor de imágenes, abrimos nuestra imagen, entramos en modo edición, seleccionamos todo. Veréis que aquí yo ya tenía hecho un unwrap, pero lo voy a volver a hacer. Voy a hacer un project from view y vamos con el TIE Fighter. Como lo único que voy a hacer es tocar la textura, voy a limitar mi pantalla, selecciono todo y nos ponemos pues, lo más centrado posible. Escalamos. Como empezamos trabajando con el hexágono del centro, pues lo que voy a hacer es escalar para que el hexágono del centro pues, se parezca lo más posible al hexágono del centro. Escalamos en I y quizás un poquito, porque veis que el hexágono más o menos coincide. Esa parte ya no podemos olvidar. Vamos a hacer, vamos aquí. Y nada más, pues primero hacemos un escalado en X, es exactamente el mismo proceso que seguía antes, pero al revés. C, quito este, escalo en Y, quizás un poquito más. Y igual que hice antes, pues esta parte de abajo está bien, la parte de arriba. No del todo, pues ojo, solo la parte de arriba. G, y arreglamos un poquito esto, G, X. Bueno, quizás este también se puede arreglar un poquito. Suficiente. Salimos de modificación y será con nuestro objeto, pues nuestro objeto se ha quedado bien iluminado. Solo porque se vea por las dos caras y vemos que hemos texturizado a la vez las dos partes. Voy a hacer un Shift T de la luz y voy a poner mi segunda luz por el otro lado para poder ver mi lateral. Luego hablamos. De acuerdo. Si ahora unimos las dos cosas, pues ya vemos que tenemos nuestros dos laterales texturizados. Vamos a coger estos dos, vamos a coger este objeto, vamos a volverlo al layer 1. Y en layer 1, pues también este objeto lo mandamos al layer 2, quedamos solo con esta parte de aquí. Luego vamos a texturizar. Hacemos un poco lo mismo. Cogemos y le asignamos un material. Luego, damos la especularidad. Cogemos una imagen, como imagen la misma de antes, y le decimos que la queremos U. En este caso, no vemos nada porque yo no tenía hecho ningún unwrap. Seleccionamos, podemos empezar por texturizar todo, o una alternativa es hacerlo trozos, que es lo que voy a hacer yo. Voy a texturizar primero esta parte de aquí, luego esta parte de aquí, y finalmente el resto. Vamos, modo frontal, con el C pues seleccionamos este circulito y hacemos lo mismo, una proyección. Cambio, abrimos nuestra
imagen. Oh, Dios. Ahora no me está dejando hacer el unwrap como yo quiero. Y al no dejarme, pues no voy a poder ponerme bien. Imagen, a ver si así se les da algún problema. Es que no debería estar dando ningún. Si yo estoy con este objeto, tengo mi V. ¿Vale? Si hago al revés, primero la imagen, pues para entrar en la selección, me desaparece la imagen. Ahora sí me apareció. Sí. Que si no tenemos acceso a nuestra vista, prácticamente imposible ajustar bien el V. Bueno, pues vamos a utilizar este trocito. Maximizamos. G. Escalamos en X. Vamos un poquito al lado. Escalamos en Y. X. Y. Bueno, pues esencialmente tenemos nuestra primera parte ya con la textura puesta. La luz más cerca para que se vea bien que está con su textura puesta. Vamos a hacer lo mismo con la vista lateral, con la vista de atrás. Cogemos modo selección, seleccionamos todo, cogemos C, seleccionamos solo el trocito este. Le paso aquí un poquito, no pasa nada. Y lo mismo, nombrar. Y en este caso pues lo voy a poner en este trozo. Maximizo, escalo, G, escalo, G, escalo, bien. Ahí, ahí más o menos parece que va bien. Y aquí tenemos que esta parte también ya está texturizada. Bueno, pues vamos a texturizarlo además para que no nos moleste, pues vamos a hacer primero seleccionar todo lo que ya estaba texturizado y decir que no seleccione justo lo contrario. Vamos aquí, select, inverso. Y aquí es donde se va a notar. A ver, bueno, sí se me ha quedado un poquito aquí seleccionado de limón. Está seleccionado todo menos. Aquí no tengo una buena textura, entonces voy a utilizar una de estas, pero se va a notar que la calidad es mala. Seleccionamos toda esta parte, tenemos otra vez un proyecto fundido y aceptamos o ajustamos a la parte de abajo o a abajo. Entramos, escalamos en Y, escalamos un poquito en Y, escalamos en X y escalaré un poquito en Y sin más. Quizás donde podemos tener más problemas es esta parte, por tanto, la subimos un poquito, escalamos en Y, suficiente como para que por lo menos no pillemos ninguna zona rara. Con esto, pues lo que se nos queda es que nuestro objeto está entero texturizado. Ya veis que esta textura tiene muy mala calidad, pero para nosotros pues va a ser suficiente como para tener nuestro X-Wing totalmente texturizado. Si acaso parece que esta parte que no es más oscura que esta, eso es por haber utilizado esta zona. Ya veis que tiene una luz muy fuerte. Vamos a seguir. Y en la parte de color, pues oscurecerla para que no se note tanto la diferencia. Y ya pues ir mejorando un poquito hasta tener lo que a nosotros nos interesa. Ya que nos gusta, seleccionamos, cogemos del centro, control J, los unimos en un solo objeto y tenemos, pues, sin demasiado esfuerzo, pues, una nave de la guerra de las galaxias. Bueno, y eso es todo por este tutorial.